¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El profe Gonza otra vez por acá. Sí, 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 por isopofonia. Tenemos un programa random hoy. Vamos a responder así como televisión interdimensional de Rick and Morty. Vamos a responder algunas preguntas de chat GPT o GPT, esa cosa. Dice, profe Gonza, ¿cuál es la diferencia entre el erotismo y el porno? ¿Cuál es la diferencia entre el erotismo y el porno? Mientras que el erotismo es algo que te sugiere, ¿no? Es sugerencia, no te está mostrando nada en sí, ¿no? Tipo Lolita de Nabokov. En cambio, la pornografía sí es explícita, es genital, ¿no? Y tiene un fin primordialmente de excitar, ¿no? ¿No? El mismo de Negri decía, si una porno no te pone al palo, entonces básicamente no es una buena porno, ¿no? Es así, es como que uno va a ver una película de terror que no te da miedo, o una comedia que no dé risa. Lo mismo, ¿no? El porno era básicamente, el único fin era mostrar eh, o proponer o motivar la excitación mediante la genitalidad, ¿no? Explícita. En la pornografía sucede también el fenómeno del fast food, ¿no? ¿Qué quiere decir el fast food? Que es algo, un consumo pues masivo, ¿no? No tiene ninguna sustancia. O sea, o han visto una porno que tenga pues algún contenido así filosófico. ¿Existe el porno filosófico? O sea, de algún modo hay eso. O sea, se puede construir posteriormente, ¿no? Pero a priori alguna película que haya tenido eso, no, porque a la gente no le interesa eso. Y así hubiera, la gente adelantaría hasta el momento, se satisfacen, se acaba y pasas a lo siguiente. Entonces, por eso es como que comes una hamburguesa, ¿no? No es algo que realmente te llene, ¿no? Eso es lo que decía, por lo menos, Rafael Aguyol, citado por Marco Aurelio de Negri. Esto lo dijo en uno de sus programas hace muchos años, en los 2000 probablemente, está en YouTube, ¿no? Esto lo hice investigando, ¿no? En el 2013 participé en Antisemana de la literatura en San Marcos con una ponencia sobre la introducción a la poesía porno peruana, ¿no? Dentro de ellos hay poetas, sobre todo de la libertad, ¿no? Que han desarrollado este tipo de poesía, que yo no considero erótica, sino más bien porno, bajo esas concepciones que decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? Son una poesía totalmente genital, ¿no? En ese aspecto. La de, por ejemplo, Jorge Hurtado, en su poema Inocencia, de su libro Óxido, del año 2007, publicado por Editorial Signos, no me equivoco, y que probablemente sea reeditado también, el poema Inocencia, ¿no? Que comenzaba diciendo, maldita, mame la pinga, ¿no? Y básicamente era un poema que era recitado, declamado por Woody en el Chasca, en el antiguo Chasca, en los años 2000, ¿no? Mediados de los 2000, eh, y afines, ¿no? Y eso. Entonces, básicamente, la poesía de la libertad tiene mucho de ello, ¿no? Lo mismo por Art, obra de Rey Paz Quesquén, ¿no? El gran poeta y filósofo. Él decía lo siguiente, ¿no? En muchos poemas que tiene, solamente hay cache, solamente hay porno, solamente hay situaciones explícitas, ¿no? Y sin embargo no deja de ser artístico, no deja de ser estético. Eh, entonces, en el tema de la poesía, tanto Jorge Hurtado como Rey Paz tienen, francamente, poesía porno también, no erótica. El erotismo, como les digo, es otra cosa. Erotismo encuentras en Carmen Ollé, ¿no? En Noche de Adrenalina. Erotismo encuentras en la poesía de María Emilia Cornejo, ¿no? Erotismo encuentras en Eyelson, ¿no? Erotismo encuentras en Vallejo, en Dulzura por Dulzura Corazona, ¿no? Erotismo encuentras probablemente mucho en la poesía de los ochentas, ¿no? Sobre todo escrita por mujeres, María Dreyfus, Rocío Silva Santisteban, ¿no? Ahí hay erotismo, ciertamente, ¿no? Eh, y con esto no es una cuestión de denigrar el trabajo y decir porque
esta es poesía erótica y esto es poesía porno, es mejor o peor, no, son épocas distintas, son tiempos distintos, ¿no? Comenzar a clasificar la literatura de manera, o tratar de sistematizarla de manera clasista, ¿no? Con clases de que porque algo tiene más figuras literarias, es más estético, porque algo utiliza más palabras poéticas, ¿no? Y no prosaicas, es mejor que no, es una cojudez eso, ¿no? Eh, Hay un poema en forma de pene, ¿no? Publicado por Sophus Lee, poeta de llamas, titulado Penes Eyelsonianos, ¿no? Como el poema en forma de pájaro de Eyelson, ¿no? Que es básicamente este, cubismo, ¿no? Un poema en forma de un ave. En este caso, Sophus Lee también está haciendo ello, ¿no? Entonces, otra de las cosas que puedo mencionar en esa primera investigación, recuerdo que fue el hecho, la ausencia de mujeres en este tipo de poesía, ¿no? Sin embargo, encontré en el libro Blue Tragedy de María Font un par de poemas que pueden ser considerados ciertamente dentro, tanto del erotismo, que todos ciertamente lo son, pero yo lo considero también en esta selección de poesía porno, ¿no? Contratiempo se llama, y también el poema titulado Me gusta masturbarme, ¿no? De María Font, eh, que me parece también una poesía completa y absolutamente necesaria para lo que se escribe, ¿no? Sobre todo porque son poesía lésbica. Es muy importante que se visibilice, ¿no? En la poesía. Eh, Ahora, no sé si podemos hacer ya las diferencias, ¿no? Un poco para concluir, no sé si eso responde a tu pregunta, ¿no? Entre erotismo y porno, básicamente el erotismo es mucho más desarrollado, es mucho más difícil de aprender, se necesita un contenido, una base filosófica, una base literaria, no sé, cultural para poder aprender, porque probablemente alguien no preparado ve, no sé, eh, una obra de un friso de Pompeya y probablemente va a decir, ah, esto es pornografía, o lo mismo puede pasar con los guacos eróticos moche, ¿no? ¿No? Una persona que no tiene una preparación para entender el trasfondo y contexto, probablemente lo considere porno, pues, ¿no? Porque es lo más fácil. Eh, en, en algún libro leí, con esto acabo esta parte, en algún libro leí que decía, no recuerdo ahorita exactamente el título, creo que se titula Pensar el porno, no me equivoco el libro, leí ahí en la Universidad Autónoma de Barcelona, y, porque estaba haciendo esta investigación, y ahí decía lo siguiente, eh, el erotismo de hoy es no, ¿cómo es? La pornografía de hoy es el erotismo de mañana. Es una frase que se me quedó grabada. La pornografía de hoy es el erotismo de mañana. O sea que muchas cosas que en la actualidad parecen fuertes o parecen disruptivas, transgresoras, probablemente en unos 10 o 20 años sean lo cotidiano, lo normal, ¿no? Entonces, muchas cosas que para una generación puedan ser chocantes, probablemente para la siguiente sean totalmente aceptadas, ¿no? Lo estamos viendo en la actualidad. Entonces es normal eso, es parte de... esa sería, podría ser otra diferencia básica entre el erotismo y el porno, ¿no? Un poco para saldar ese asunto, ¿no? Eh, bueno, eso es. Ahí está. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, dice, profe, ¿qué libros debo leer si no me gusta leer ni pincho? ¿Qué libros? Puta madre. Lean mi huevada. Lean. Eso es lo que puedo decir. Lean Cuentos para quemarse, lean Caleta, esas huevadas. Vente mi muerte, esa huevada.
Por lo general, mi público es ese, ¿no? Muchas veces. Gente a la que no le gusta leer ni mierda, pero sobre todo estudiantes así problemáticos que no se pegan con la literatura y alguien les pasa mi libro o en algún evento que he ido y terminan pegados con la literatura y después llegan otras cosas más, ¿no? Entonces esa podría ser, ¿no? Ya si no quieres leer nada, pues, ¿no? Pero después de Cherry nuestro de cada día, lo que sí yo podría recomendar para alguien que no le gusta leer, eh, primero, uno de los primeros libros depende de qué es lo que busquen. Por ejemplo, durante muchos años se leía Luna Caliente de Mempo Giardinelli, por ejemplo, en una edición de la Ricardo Palma, creo que era con una editorial Adobe, se llamaba, que salía en el Diario Expreso, si no me equivoco, es unas ediciones que están en muchas librerías de Quilca. Eh, Luna Caliente de Mempo Giardinelli, ese libro ya, ¿no? Es una novela policíaca, combina lo fantástico, el absurdo y el erotismo también, ¿no? Uno de los mejores autores también en su época. Después, otro libro que recomendaría, si es que no te gusta leer, lean novelas gráficas. Novelas gráficas, ¿no? Eh, Hay una novela gráfica eh, o hay adaptaciones de los clásicos, ¿no? Recuerdo que en los colegios en donde enseñaba había una versión de la Ilíada, de la Odisea en cómic, también de Drácula en cómic, de La Vuelta al Mundo en 80 días en cómic, ¿no? De Julio Verne. Por ahí entrar, ¿no? Todos en la antigüedad, me acuerdo que se leían normalmente chistes, estos cómics, era más común que leer, ¿no? Ahora ya no es tanto, ¿no? Pero novelas gráficas, ¿no? Cómics. Otra cosa que podrían leer, poesía, así sin huevadas, poesía. Y digo el por qué, ¿no? Eh, eh, Porque no es extenso, pero, puta, leerte un poemario, ¿cuántas páginas es? Menos de 100. O sea, cualquier huevón puede agarrar un poemario y leer y decir, ya está. Y sobre todo cuando eres joven, adolescente, ¿no? O en los primeros años de universidad, agarrar un libro de poesía, ¿no? Eso es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? ¿Qué poesía, por ejemplo, Juan Gonzalo Rosé? Me encanta la poesía de este, ¿no? De exacta dimensión, ¿no? Eh, la poesía también de Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Los 5 metros de poemas. Ese tipo de libros, ¿no? Vanguardistas. Ya no cito a Vallejo porque ya es una edición obvia, ¿no? Leer a Eyelson, ¿no? Leer a Luchito Hernández, que está como venido a menos siempre, ¿no? Hay personas que denigran un poco de este autor o de este poeta, no. Básicamente leer poesía. A mí me funciona mucho en los colegios. Un poema diario, antes de comenzar la clase, así, ¿no? Analizarlo, escucharlo. Si no les gusta ya la poesía, colocar a Susana Baca, ¿no? Algo escucharán ahí, pues Susana Baca canta poesía de Vallejo, tiene a mi hermano Miguel, ¿no? Tiene Idilio Muerto, además tiene Eses, que es un clásico, ¿no? Tiene de Neruda, tiene Los Marineros, La Guillermina, Matilde, ¿no? Tiene también de Romualdo, ¿no? Color de Rosa, La Unidad, creo que también había uno, otro poema de Romualdo. También está de Arturo Corcuera, ¿no? Los Amantes, ¿no? Entonces, entrar por ahí, ¿no? Con la poesía, ¿no? Con Susana Baca, ¿no? Música, poesía, si le gusta la música, entrar por ese lado, ¿no? Estás escuchando poesía, finalmente, ¿no? Eh, otra de los que yo recomendaría, cuentos. Un libro que a mí me ha funcionado, si no te gusta leer y si te gusta el terror y no quieres leer mucho,
Ajuar Funerario, de Fernando Iwasaki. Son microficciones de terror. O sea, ya si no puedes leer una microficción, estás jodido. ¿Entiendes? O sea, son cuentos de más o menos 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, a veces una página nada más o menos, o la mitad. Algunos tienen un párrafo, unas líneas, ¿no? Estoy hablando de gente que no le guste leer, pues, ¿no? Y aún así son difíciles de leer, ¿no? Necesitan un nivel, ¿no? de lectura, cierto nivel de lectura para poder internalizarlo. Pero yo creo que ciertamente un estudiante de quinto, sexto de primaria muy tranquilamente podría leer Ajuar Funerario, ¿no? Porque yo he comprobado, o sea, lo entienden, se entiende, ¿no? Pero también es una lectura que se lee en posgrados, ¿no? Se lee en maestrías, que se lee a otros niveles, ¿no? Pero que yo no entiendo por qué en las secundarias no se lee. Ahora, se podría sacar una edición popular para todo el Perú, ¿no? Pero no van a querer hacer eso, pues, porque nadie se dispara a los pies, pues nadie caga donde come, pues, ¿no? Entonces, no, en la vida habrían de apoyar la publicación de ese tipo de literatura, ¿no? Por ningún lado, ¿no? El terror es algo que a mí me funciona mucho para que motivar la lectura de ciencia ficción, ¿no? Para motivar la lectura. El problema es que muchos libros de literatura de terror de ciencia ficción no son fáciles de conseguir, porque están publicados en editoriales independientes, ¿no? Entonces, fuera del circuito de Lima o fuera del circuito de la ciudad que esté publicando esos libros, probablemente sea más difícil, ¿no? A nivel masivo estoy hablando, ¿no? No a nivel que haces un pedido, otro y te llega el libro, ¿no? Que eso ya es para especializados, ¿no? Eso, leer. ¿Qué otros libros? Depende si eres adolescente, leer literatura que tenga un cierto contenido que te haga pensar, pues también, ¿no? O sea, darle al estudiante un guardián entre centeno de Salinger, darle al estudiante un libro como El extranjero de Camus, ¿no? Esos clásicos, Siddhartha, Germán Hesse, Lobo Estepario. Creo que son libros que uno debería leer antes de los 18, ¿no? O antes de tener la mayoría de edad tendrías que haberte leído estas obras, ¿no? Eh, eh, Te forja el pensamiento, te hace preguntarte sobre tu existencia. Es muy importante eso, ese tipo de libros a esa edad, ¿no? Hay libros que tienes que haber acabado antes de la secundaria, ¿no? No sé, Cien años de soledad de García Márquez es un libro que normalmente se debería leer antes de acabar la secundaria, ¿no? Básicamente. Lo mismo, La ciudad de los perros, Vargas Llosa, estos libros, ¿no? Eh, Tranquilamente se podría haber leído eso, ¿no? Estoy hablando de estas dos novelas nada más, ¿no? No estoy hablando Ahora, en octubre no hay milagros de Osvaldo Reynoso, ¿no? Los inocentes de Reynoso, ¿no? Ese es otro clásico. De literatura peruana, si están preguntando, Los inocentes de Reynoso, ¿no? Chibolo que no le gusta leer, Los inocentes de Reynoso. Básicamente es el mejor libro para comenzar cualquier lectura, ¿no? Hay un libro también que me asila mucho llamado La ciudad de los nictálopes, de Tania Tiñala, que creo que también debería ser leído en todos los colegios y también reproducido así en masa, ¿no? Eh, es una distopía socialista, ¿no? Que se vendió como novela juvenil, ¿ya? En Editorial Norma en los años 2000, salió en el 2003. Es una distopía, es hermoso el libro realmente. Habla sobre una especie de mundo como dominado así por un eje totalitario, que habían ciertos humanos que nacían con mutaciones de alas, y si los detectaban, los mataban, pues, ¿no? Y los separaban de su familia desde muy pequeños y los mataban, ¿no? En algunos casos les cortaban las alas, ¿no? Pero aquellos que sí lograban transformarse salían del domo, era como un domo que había, ¿no? Y volaban, ¿no? Hacia una especie de paraíso waiki, ¿no? Donde habían otros seres alados que estaban obviamente desnudos y desnudas y desnudes, alados, viviendo en unos árboles así, y como una distopía solar punk, ¿no? Muy buen libro realmente, y al cual llegaban en sueños, ¿sabes? Se comunicaban de manera astral, ¿no? O sea, bien San Pedrero ese libro.
Ahora, ese libro se vendió en Norma como novela juvenil durante mucho tiempo, hasta que alguna persona, algún ejecutivo facho lo leyó y dijo, ay, ¿qué mierda es esto? Oye, 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 ¿qué? Está huevón. Sí, está bacán, ¿no? Sí, es uno de los más leídos, sí, pero no, no. La hueva, no vamos a volver a reeditar esta cosa. Y bueno, igual esa editorial ya no existe, creo, ¿no? Pero lo han reeditado bajo el nombre de Exorrealidades con la editorial Pandemonium, ¿no? Agregándole 4 cuentos más, ¿no? Eh, Busquen esa novela, ¿no? También, si no saben cómo, qué compartir. Estoy hablando de literatura peruana, ¿no? Ahora, si ya quieren algo más bacán, Mañana las ratas, de Adolf, que también es inhallable para esto, por más que salió un Minotauro, ¿no? Y ya se agotó ese libro también, ¿no? Eso, lean ciencia ficción, lean terror, lean erotismo, lean literatura que los haga pensar. Eso principalmente son lo que recomendaría leer. No hay mucho más que leer. Lean poesía, claro está, microficción, ¿no? Lean a Ricardo Calderón Inca, ¿no? Acá de Trujillo. El problema es que también, ¿no? Necesitamos libros, ¿no? Todo está virtual muchas veces. Eso principalmente. Ya está. La última. ¿Cómo hablar sobre conflicto armado interno con estudiantes de secundaria? ¿Cómo hablar? Con cómics, principalmente. Dos cómics. Rupay, de Jesús Cosío, Lucho Rosell, y disculpen, no me acuerdo del otro nombre, Jesús Villar creo que es. Ya. Y el otro llamado Barbarie, de Jesús Cosío. En Rupay te cuentan en cómic el conflicto armado interno de 1980 a 1985 o 84. Y en Barbarie te cuentan el conflicto armado interno desde el año 86, 85, 86 hasta el 90. Faltaría un cómic que te cuente todo el decenio infausto de la década de dictadura fujimorista, ¿no? A ver si Carlos la vida se hace una. A ver qué sale. Eh, Porque sería rompedor ahora que se está lanzando por cuarta vez, no sé cuántas veces, cuarta vez se está lanzando este Keiko. Probablemente, o es todo Fujimori que siguen ahí esta mafia en carrera y tratando de bajarse a toda la gente. Creo que sería muy importante que saliera un cómic que cuente pues todas las atrocidades, todos los crímenes, toda la corrupción de la dictadura fujimontesинista, ¿no? Que lamentablemente ahora, como todos lo saben, sus tentáculos siguen en el poder, ¿no? De algún modo. Entonces, de un modo muy escabroso ya, ¿no? Esa es la herencia de los 90, ¿no? Entonces, leer este tipo de literatura sobre conflicto armado interno, eh, para mí es como un marco teórico, una base que debe tener cualquier persona, cualquier ser humano peruano con lo menos, debería tener presente todo lo que ha sido esa época. Y no ocultarse como si fuera un avestruz, ¿no? Sino principalmente leer ese tipo de literatura, leer, por ejemplo, la poesía de Rocío Silva Santisteban en el libro Las hijas del terror, ¿no? Donde está este poema Babiolada, ¿no? Sobre una mujer que fue ultrajada por 8 efectivos del ejército, al parecer, ¿no? Entonces, sobre la marina, ¿no? Básicamente es es uno de los poemas más fuertes, más crueles que se han escrito y a la vez más necesarios, ¿no? Ese poema también está incluido en una antología llamada Las hijas del terror, eh, de Rosana Crisólogo y Miguel Ildefonso, ¿no? Donde reúne a las principales voces de los 70s, de los 80s, en la poesía peruana, escrita por mujeres, eh, y lo que nos puede dar una muestra de todo un testimonio, ¿no? De toda una época en la poesía, ¿no? Son poemas que hablan sobre temas
como desapariciones, violaciones, todos los derechos humanos pisoteados, ¿no? Sobre marchas, donde se le da voz a campesinos, donde se le da voz a mujeres ultrajadas, donde se le da voz a madres que han perdido hijos, a mujeres que han quedado viudas, a niños huérfanos. O sea, es una poesía muy fuerte. Yo considero que muchas veces en los colegios la poesía siempre es soslayada, ¿no? Y sobre todo para tocar temas de conflicto armado interno, no les vas a dar pues, que se lean todos los 400 tomos de la Comisión de la Verdad, pero sí con un poema de Rocío Cida Santisteban o de Carmen Ollé, ¿no? O de Dalmacia Ruiz Rosas, ¿no? Se puede encontrar, ¿no? Un poco de conocimiento y de ahí se puede ir a investigar algo más, ¿no? Eh, un par de libros que creo que tienen que estar también son Memoria de Soldado Desconocido, de Giorgio Gavilán, y Los Rendidos, de José Carlos Agüero. Los Rendidos más persona, de José Carlos Agüero, ¿no? José Carlos Agüero fue hijo de senderistas que murieron de manera extrajudicial, ¿no? El padre de José Carlos Agüero perdió la vida en el motín del Frontón, en la matanza, en la masacre del Frontón, en el año 86, mientras que la mamá de José Carlos Agüero fue asesinada extrajudicialmente, ¿no? La encontraron en una playa en Chorrillos, ¿no? Ambos estaban ya de algún modo sindicados, en cualquier momento se iba a pasar. Es un libro que cuenta cómo era vivir así y cómo José Carlos Agüero, porque se llama Sobre dónde perdonar, ¿no? O sea, él trata de buscar una reconciliación real, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En ningún momento reivindica la figura de sus padres, pero no los muestra como una caricatura, como siempre se lo han querido mostrar a las personas, ¿no? Creo que es un libro muy esclarecedor y que le da voz a mucha gente que también está en esa misma condición, que es una condición de quizás no humano, ¿no? Eh, una condición mucho más fuerte que la misma víctima, porque no se los considera ni siquiera como víctimas, a los rendidos. Lo mismo puede pasar con Giorgio Gavilán. La historia de Giorgio Gavilán es mucho más fuerte, ¿no? Es un niño que fue senderista, adolescente, fue del ejército. En su primera juventud estuvo en un convento para ser cura y después se metió de antropólogo. No tomó los votos y se fue a estudiar a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, antropología, un poco para buscarse también. El año pasado salió una película cuyo guión lo hizo Mario Vargas Llosa y de ahí la dirigió Lucho Llosa, pero dicen que es una mierda de película. Creo que no le hizo justicia, probablemente. Yo no la he visto todavía. Suelo ver mucho cine de la temática de la memoria, pero esta vez no tuve la oportunidad de ver esta película que me hubiera gustado. Eh, para saber, ¿no? También porque han criticado muy mal. Lo que he visto son las reseñas negativas, ¿no? Eso principalmente. Eh, Esos dos libros. Después, si quieren algo más light, más acorde para un adolescente, Generación Cochebomba, de Martín Roldán. Ese libro tendrían que leerlo de manera obligatoria en todos los colegios, ¿no? Si quisieran que la gente lea y también conozca sobre conflicto armado interno, ese libro es perfecto, básicamente. Y quizás uno de los últimos también. Yo sé que hay muchas obras que no estoy mencionando, ¿no? No estoy mencionando a Dios Ayacucho de Julio Ortega, no estoy mencionando Rosa Cuchillo de Oscar Colchado, no estoy mencionando un sinfín de números. Sí, sí, los tengo todos mapeados y dateados. Estoy mencionando solo los que deberían leer a mi criterio, ¿no? Porque hay un montón. Sí a Perú, 1985, sobre todo la primera, de Alejandro Neira. Ese libro también, muy ágil, muy rápido.
aparece como personaje Carlos Iván de Gregori, ¿no? Que es también autor de probablemente los libros más importantes que se han escrito, ¿no? Qué difícil es ser Dios, ¿no? El surgimiento de Sendero Luminoso, ¿no? Gonzalo Portocarrero también tiene libros interesantes eh, sobre el conflicto armado interno, ¿no? Entonces buscar un poco eso, el libro Sendero de Gorriti también, ¿no? Y si quieren un poco más light, ya saben, periodismo literario, ¿no? Ahí están los libros de Humberto Jara, ¿no? El de Ojo por Ojo, por ejemplo. Pese a todo, es una investigación interesante, importante. El libro de Vladimiro, de Dijo Chamovic, eh, para conocer un poco esto, ¿no? En esta época en la que estamos plagados de fake news y que las nuevas generaciones no han conocido esto, pues, ¿no? No saben la miasma, la mierda que es el fujimorismo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de literatura ayudaría un poco a reducir la cantidad de sus votantes. Yo creo que también las elecciones en el Perú tienen mucho que ver con el racismo, ¿no? Reflejan el racismo del Perú, ¿no? El asociar la izquierda o el comunismo, el socialismo a las personas andinas, a las personas quechohablantes, a las personas de algún modo pobres, lo que demuestra es el clasismo de la sociedad, ¿no? Cada vez que alguien reclama por justicia o reclama por algo positivo y a las finales terminan respondiéndote estos bots de Castiburro o ya sale tu profesor, cosas así, solo muestran el nivel, ¿no? Paupérrimo, ¿no? Que tienen muchas de las personas que están en redes, ¿no? Que muchas veces de ellos son bots, ¿no? Ni siquiera están existiendo, ¿no? Como esos que nos ven ahí en TikTok, ¿no? Son miserables. Pero que sigan comentando, que sigan escribiéndonos por ahí. Eh, uy, tenemos acá un mensaje, a ver, que dice que compre pan. Que no te olvides de traer el sol de pan. Ya está bien. Dos voy a traer. Sol es para mí nomás. Antes te daban 10 panes por un sol, puta madre. 10 panes, jo. ¿Dónde se fue esa huevada? Estamos jodidos, ¿no? Estamos jodidos, ¿no? Yo, hablando de eso, yo siempre tenía esta idea de que escuché alguna vez decir a un viejo amigo, eh, a, sí lo puedo decir acá, ¿no? Mi viejo amigo David Navarrete, él decía, citando a otra persona que no recuerdo que he escuchado, decía, si no eres, ¿cómo es? Si no eres socialista o de izquierda cuando eres joven, no tienes corazón, ¿no? O no tienes alma, pero si sigues siéndolo pasado los 40 o si sigues siendo en la adultez, ya no tienes cerebro, decía. No, estamos jodidos, estamos jodidos. Eh, eh, yo creo que él estaba citando alguna frase, no creo que él comparta ese pensamiento, ¿no? Eh, pero he escuchado varias veces hablar a la gente de eso, ¿no? He escuchado eso, o sea, ese comentario, ¿no? Yo creo que eso podría funcionar en los años 80, 90 quizás. Eh, pero yo les pregunto a muchas personas que ya están en esa edad, o sea, en realidad se puede acceder a ese sueño de clase media con las condiciones dadas en la actualidad. O sea, estoy hablando de tener una estabilidad laboral o a tener garantías en general en un país que no se respetan, donde no se respetan los derechos laborales, eh, eh, en un país con tanta delincuencia, en un país donde si creces te extorsionan de algún modo. Eh, entonces, ¿de qué están hablando, no?
O sea, hasta el pequeño negocio, ¿no? Que trata de mantenerse a flote para mantener a su familia también le cae, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿cómo no ser más bien de algún modo revolucionario o tratar de criticar o tratar de estar a- en una lucha antisistema eh, en un mundo tan desigual, ¿no? ¿Cuántas personas millennials tienen una casa propia conseguida con su propio esfuerzo, un departamento y eso, ¿no? O sea, ¿cuántas personas millennials están trabajando también de lo que han estudiado o no han tenido que especializarse en otra carrera? ¿O cuántas personas están también tras el sueño de los grados para conseguir algún tipo de aceptación, que no es más que una ilusión, digamos, virreinal, ¿no? Eso de comprar títulos, ¿no? Nobiliarios, ¿no? Eh, Mucha gente vive en esa falacia también. Eh, por lo menos acá en Perú, que yo sepa, no cambia nada, ¿no? El hecho de tener eso. Eh, Habrá lugares donde paguen más y eso, pero creo que acá no existe un tipo de meritocracia tampoco, ¿no? Eh, entonces, en un país tan corrupto, en un país tan autodestructivo, en donde tanto izquierdas como derechas, eh, los límites que los separan son muy difusos, no hay realmente un balance de nada, porque lo que tenemos por izquierda, que es el serronismo, el fujicerronismo, ¿cuál es el representante de las izquierdas en la actualidad en el Perú para el siguiente gobierno? ¿Lo van a liberar el profesor? O sea, en qué momento se fue todo a la mierda, ¿no? Y lo que antes era un apoyo popular de masa, de obreros, de la gente más humilde, ahora ya no lo es así, ¿no? Ahora es básicamente eh, las personas más humildes siguen siendo engañadas, ¿no? Ahora por el Fujimorismo o por Acuña, por diferentes políticos a los cuales van y les dan dádivas y los calman y los tienen ahí, ¿no? Dopados, ¿no? Con el clientelismo. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces prácticamente el leer libros sobre conflicto armado interno, el leer literatura de este tipo, lo que va a hacer es que abras los ojos también, ¿no? Que entiendas un poco de qué está hecho este país, porque lo que existe actualmente en el Perú, políticamente hablando, es una herencia que viene de los 80s, 90s y sobre todo los 90s de la dictadura fujimorista. Esa basura, esa porquería de la televisión, esos programas de mierda que dan en la televisión, embrutecedores, es una herencia de los 90s, del fujimorismo. Esa es la herencia. Los periódicos chicha, todo, la desinformación que existe en los medios de comunicación, en los noticieros sesgados, y lo vamos a ver en el próximo año ya, que se viene la campaña, cómo van a comenzar a atacar y cómo ya impunemente se están bajando candidatos que tranquilamente en una segunda vuelta les podrían dar vuelta. No por el simple hecho de que sean los más capaces, quizás, sino por el simple hecho de que no están enmierdados. ¿Me entienden? O por lo menos no tan enmierdados, ¿no? Porque, por ejemplo, a este huevón hasta esa caga de Vizcarra, en una segunda vuelta se los lleva de encuentro, pues. Y después ya cuando suba a joderlo, ¿no? Pero igual, la cuestión aquí es que se están bajando todos los candidatos, ¿no? Se los están haciendo mierda, ¿no? No. Y hablas con el taxista, hablas con cualquier persona y te dicen, oye, ¿quién? En serio, o sea, y cuando hay ese río revuelto, ahí otra vez surge pues toda la mafia, la trafa, porque de todas maneras, claro que hubo fraude, pero fraude fujimorista, como siempre. De todas maneras, eso lo hicieron en el 2000. Son usos y costumbres montesinistas que lo tienen ahí.
el ADN lo tienen, es lo mismo. Lo que se hereda no se hurta. Eh, y esperemos que que esta tribuna, esta plataforma que tenemos acá continúe eh, para, para, para todo lo que se viene, ¿no? Desde ya, de todas maneras, estamos invitando a las personas que pretendan mandarse a la política el próximo año. Los invitamos acá, conversamos. Aquí hablamos de todo, ¿no? Eh, sobre todo cuáles son sus propuestas, ¿no? Porque muchas veces los políticos, cuando hablan de cultura, piensan que solo están hablando de la huaca del sol y la luna, cosas así, ¿no? Y punto. Y un museo y nada, pero preguntarle al congresista o al aspirante, al candidato, qué libros está leyendo. Yo sé que quizás no sea importante para mucha gente, ¿no entiendes? Pero eso te ayuda a sacar de la línea, pues, ¿no? ¿Cuántos congresistas leen algo, pues? Y que no sea, estamos hablando el curso obligatorio que están haciendo por la maestría o por el diplomado que están haciendo, sino algo que realmente sea por un gusto, por placer y hacia dónde van, ¿no? Así que si tenemos gente que quiera venir acá en los próximos programas, están completamente invitados. Sobre todo, esta es una tribuna no solo para el arte, sino para la cultura, ¿no? Y sobre todo para la política y las políticas culturales también, que es algo que nos interesa mucho, ¿no? Desde que estamos involucrados acá en Esopofonia, músicos, cineastas, ¿no? Escritores, y la gente que ha venido acá también a conversar, ¿no? Que es parte de la familia de Isopofonia, ¿no? Que es un proyecto que tenemos de años y que siempre se ha mantenido de manera independiente, ¿no? Puntos, ¿no? Hemos tenido siempre divergencias políticas en muchos aspectos con las personas que estuvieron frente a nosotros o que nos dieron una tribuna en su momento, pero igual nos cagamos en todo, porque así es, pues, si no, ¿quién? ¿Quién lo hace? Ya saben que si quieren auspiciar Isopofonia, bienvenido sea y los recibimos, ¿ah? Pero básicamente acá sí vamos a hablar todo lo que quieran, ¿no? Y quizás eso sea, por eso sea que no, ¿en qué momento viene, empieza Cuña a darnos plata, así? Somos un medio independiente que no tiene tampoco muchas vistas, pero ¿en qué momento viene? Pues, no, nadie cae acá ni eso. Está huevón, no somos no nos ponen ni para, no jodan, no, están pendejos, eso va. Nada, ni para que nos saquen así poniéndonos que han recibido dinero, así, un medio, nada, ni mierda, nada, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque chucha, no quieren oficiar. Debe ser porque, en primer lugar, siempre hablamos lo que nos da la gana, ¿no? De hablar acá, ¿no? Punto, no. Hemos tenido a actrices X y también hemos tenido a leyendas de la pintura y de la literatura como Plasenki, ¿no? Acá damos tribuna a todos, a todas y a todos. Así que ya saben, vamos a tener ciertos programas misceláneos como el de hoy. Manden sus preguntas nada más. Yo siempre voy a ser el profe Gonza acá. Voy a recomendarte todos esos libros que ni cagando te van a recomendar en otros lados. Así que me preguntan nomás para el siguiente Televisión Interdimensional.